vertebral de cualquiera de los programas. No solo en Photoshop, sino en todos los programas de edición se manejan capas. Por ejemplo, en AutoCAD, uno de los software más conocidos de arquitectura, también se utilizan capas. En la edición de este propio vídeo que estáis viendo ahora mismo, también utilizo capas. Pero antes de meternos en profundidad, vamos a preparar nuestra área de trabajo. Una vez abierto Photoshop, vamos a abrir un documento. En este caso vamos a crear un documento nuevo, así de paso aprendemos cómo hacerlo. En las versiones más recientes podemos encontrar varias plantillas con diferentes configuraciones predeterminadas. Nosotros nos olvidaremos de estas tarjetas y nos centraremos en la parte de la derecha. Podemos crear documentos introduciendo las medidas en centímetros, pulgadas, píxeles. Por norma general utilizaremos los píxeles para indicar el tamaño cuando nuestro documento lo vayamos a utilizar en plataformas informáticas, donde las medidas se interpretan en píxeles. Y usaremos longitudes, por ejemplo centímetros, cuando vayamos a crear proyectos para imprimir. Para nuestro ejemplo vamos a crear un documento de 1920 píxeles por 1080. En resolución estableceremos cuántos píxeles van a entrar por cada pulgada o por cada centímetro. La resolución estándar para web es de entre 72 y 96 píxeles por cada pulgada, mientras que cuando vamos a imprimir nuestro documento la resolución habitual suele ser 300 ppp o ppi, píxeles por pulgada, en español o en inglés. Para nuestro ejemplo vamos a utilizar un documento de 300 ppp, píxeles por pulgada. Y por último, el fondo, pues hoy lo vamos a querer que sea blanco. Pincharemos en crear. Bien, ya tenemos nuestro nuevo documento, el cual podemos ajustar el tamaño a nuestra pantalla utilizando bien el trackpad o el scroll del ratón mientras pulsamos la tecla Alt. Como vimos en el primer capítulo, en la paleta capas, ya tenemos nuestra primera capa, la cual usaremos como fondo. Por cierto, si no has visto el primer capítulo donde hago una introducción a Adobe Photoshop, te recomiendo que lo veas. Tienes el enlace abajo en la descripción o por aquí arriba te saldrá una tarjeta. Esta capa ahora mismo está sola, pero podremos tener muchas más capas, que es precisamente lo que vamos a ir haciendo. En los iconos que se sitúan debajo del listado de capas, podremos pasar el ratón para ver para qué sirven cada uno de ellos. Haciendo clic sobre el icono Crear una nueva capa, Photoshop nos añade una nueva. Siempre la va a añadir por encima de la que tuviéramos en ese momento seleccionada. Si os fijáis, esta, en vez de ser blanca, está representada por varios cuadraditos pequeños. Estos cuadraditos indican que es una capa transparente. En la derecha de la capa es posible que algunas veces veamos un candado. Este candado significa que esa capa se encuentra bloqueada y no se permite editar. Para desbloquearla podemos hacer clic o en el propio icono del candado o en los distintos iconos que controlan los diferentes bloqueos que están aquí encima. Pues pinchamos sobre el candado y también la podemos desbloquear. En Photoshop, el orden en el que se muestran las capas en la paleta indica la prioridad con la que se visualizan, siendo la capa superior la que más prioridad tiene sobre las que tiene debajo. Dicho de otra forma, la capa de más arriba está más cerca de nuestro ojo si fuera un dibujo fijo. Para entender este concepto, quizás sea más fácil verlo con la siguiente animación. En primer lugar, veremos la suma de todas las capas. Aunque nosotros no seamos conscientes de cuántas capas hay ni de lo que tiene cada capa, el diseñador sí sabe lo que hay en cada una de ellas. Teniendo en cuenta que, como hemos visto, las capas pueden ser transparentes o no, lo más fácil es asemejar las capas con los acetatos. La parte que no está pintada deja ver el acetato que hay detrás. Pero si una capa está pintada entera, por ejemplo de blanco, no dejamos ninguna zona transparente, no podremos ver qué hay detrás. Para empezar, el ojo que se muestra en cada capa indica si está visible o no. Por ejemplo, seleccionamos la capa nueva, cogemos el pincel o pulsamos el atajo B, escogemos el color azul y un pincel pues mediano o grande y hacemos un garabato en esta capa. Si hacemos clic en el ojo, dejamos de ver esta capa. Si lo volvemos a pinchar, pues volvemos a activarla y lo veremos. Si ocultamos la capa de fondo, veremos que todo lo blanco desaparece, quedando solamente nuestro garabato en el acetato. Para seguir, nos hemos dado cuenta que el fondo pues no nos gusta, lo queremos cambiar a negro. Para ello, pues seleccionamos la capa fondo y pintamos todo de negro, bien sea con el pincel o directamente con el bote de pintura. Aprovecho para introducir esta herramienta. El bote de pintura sirve para establecer el color seleccionado donde se haga clic hasta los bordes de ese área. Como hemos seleccionado la capa fondo, pues tendrá el efecto sobre la capa entera. Otra utilidad muy necesaria es la de mover el contenido de una capa. Por ejemplo, para mover nuestro garabato seleccionaremos la capa 1, que por cierto, si la queremos cambiar de nombre, haciendo doble clic en el nombre nos permite editarlo. Voy a renombrarla cámara, que es lo más parecido a nuestro garabato. Bueno, pues ahora ya podremos seleccionar la herramienta mover o con el atajo V. Podremos desplazar el garabato donde queramos por dentro de nuestro lienzo. Las líneas rosas que nos salen pues nos indican los puntos de encuadre, como puede ser el centro.
Por último, vamos a ver cómo importar una imagen como capa. Esto lo podemos hacer de dos formas. La primera sería insertando un objeto incrustado desde el menú Archivo. Esto nos importará el archivo que hayamos elegido y nos permitirá transformar su tamaño hasta el punto deseado. Por ejemplo, aquí. Pulsamos Intro y ya tendremos la capa creada con la imagen. Este icono significa que el objeto es inteligente, es decir, que si lo hacemos pequeño y luego lo hacemos otra vez grande, pues no perderá calidad y siempre tendrá la calidad del fichero original. La otra forma de hacerlo es arrastrar a la paleta capas de este documento la capa de otro documento que tengamos abierto. Para ello voy a abrir otro fichero y una vez que lo tenga abierto haré clic en la capa y manteniendo pulsada arrastraré hasta este documento. Aquí arriba aparecen las pestañas de tantos documentos como tengamos abiertos. La soltaremos dentro de la pestaña que queramos, de nuestro documento donde queremos importarlo, y ya veremos que se ha creado la nueva capa. Si lo que queremos es variar el tamaño de esta capa, podemos hacer Control T o ir a Edición y luego Transformación libre. Ajustamos el tamaño, la posición donde deseemos y para finalizar esa transformación pulsaremos Intro. También tenemos este menú que por defecto todas las capas indican normal, pero podremos seleccionar otras formas de fusión, como tramas, superexponer, disolver, oscurecer o otras tantas. Hemos visto antes que las capas son como acetatos, lo que no está pintado deja ver la capa de atrás. Este menú configura cómo se comporta la capa en las zonas de luz, es decir, lo que no es transparente. Por ejemplo, que las zonas negras se comporten como transparentes, o al revés, que las partes blancas se comporten como transparentes. Esto se usará a niveles más avanzados, pero bueno, quería que conocierais este menú que tiene relación con las capas. Por último, cada capa tiene una forma individual de control de opacidad. Esto afectará a todo el contenido de esa capa. Con ello controlemos el nivel general de transparencia que tiene la parte pintada de esa capa. Por ejemplo, si bajamos la opacidad de la foto importada, podremos ir viendo el garabato que hay tras ella. Pues esto es lo que quería explicaros de las capas.